Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, programa número 47. Imagínense cuánto ha durado ya esto. Y aquí estamos con César Gutiérrez en plena lucha por seguir haciéndoles llegar a ustedes información correcta, precisa, válida de temas nacionales e temas internacionales. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, esta vez a la distancia los dos, ¿no? Sí, efectivamente, estamos los dos a la distancia. Yo un poquito lejos, quizás más lejos que tú. Estoy en Estados Unidos. He venido por la graduación de mi nieta mayor, así que estoy feliz acá acompañando a los padres, a mi hija, que mi nieta ya está graduada, ¿no? Eso, pero Ya que, igual le quitamos el ojo a todo lo que pasa por allá. ya que estamos en Estados Unidos, vamos por el dólar corregido y el Perú. Claro que sí, vamos con el tema, ¿no? Es un tema importante. En primer lugar, mencionar pues que sigue bajando el tipo de cambio y causando mucha preocupación en algunos sectores, ¿no?, de nuestra economía, sobre todo aquellos que producen bienes manufacturados en el Perú para la exportación, que es la actividad industrial que personas como nosotros pensamos que es muy importante porque generan valor agregado en el país. Ese sector, esos sectores son los más perjudicados con esta baja en el tipo de cambio, porque por sus dólares que exportan reciben, ¿no?, menos dinero. Y entonces, claro, eso, menos soles, ¿no? Porque ahora el sol está más fuerte, más poderoso que el dólar. Entonces, ellos ganan en dólares porque están exportando. Entonces, nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque esa es la función del Banco Central. Nosotros siempre enseñamos a nuestros alumnos de economía que el sistema cambiario en el Perú es un sistema de flotación sucia, donde el Banco Central interviene para que no suba mucho y para que no baje mucho, para que se mantenga dentro de una situación de estabilidad. Pero ahora parece ser que el Banco Central se ha olvidado un poco de esa parte de su función, que es evitar que baje mucho, ¿no? Y no lo está haciendo. Si eso continuase, podríamos empezar a discutir en el Perú si el Perú está sufriendo una situación que se conoce técnicamente con el nombre de enfermedad holandesa. Hace referencia el nombre a los efectos que hubo en Holanda cuando encontraron gas y petróleo en el Mar del Norte, y esa entrada tremenda de moneda extranjera justamente bajó el tipo de cambio en Holanda y estaba comenzando a desindustrializar Holanda. Por eso se conoce como la enfermedad holandesa, que es cuando el tipo de cambio baja y afecta tu industria de valor agregado de exportación. Ojalá que esto no continúe porque estaría afectando a los sectores justamente no tradicionales de la industria manufacturera, que este año están teniendo en términos de exportaciones un récord, ¿no? Parece ser que van a terminar el año o deberían terminar el año más o menos con 10.000 millones de dólares de exportación. Es decir, se están poniendo al costadito de la agroexportación. Todo el mundo habla de los éxitos de la agroexportación, pero pocos hablan del éxito de la exportación de manufacturas no tradicionales. Y esas dan mucho empleo, eso es valor agregado, César. Eso es muy importante. Dos temas seguidos. Tú has hablado, el exportador recauda menos cuando convierte en soles, ha perdido poder adquisitivo. Pero otro tema es, tiene costos en soles y cuando realiza tu precio con un tipo de cambio muy bajo, tu precio sube y te vuelve no competitivo. Si sigue, Exactamente. si sigue bajando, el precio te puede hacer que pierda competitividad con el exportador de otra parte del mundo. Es un, Claro te que sí. es un tema. Y el otro, al ciudadano común y corriente, que comienza la duda. ¿En qué ahorro? ¿En dólares o en soles? Y es un tema que vale la pena profundizar. Por supuesto, porque de alguna manera el ciudadano de a pie, como se dice vulgarmente, anda siempre, sobre todo en un país como el nuestro, anda siempre viendo cómo proteger su ahorro, su patrimonio, ¿no es cierto? Y en esa búsqueda, muchas veces antes con toda tranquilidad se refugiaba en el dólar, porque sabía que el dólar
iba a continuar subiendo. Pero ahora que el dólar comienza a perder valor y perder valor adquisitivo, anda preguntándose, ¿no? Y ahora en qué ahorro, bajo qué esquema, bajo qué fórmula. Muchísimos ciudadanos se han refugiado en los famosos fondos mutuos, ¿no? Que a veces lo que tienen es, o hay fondos mutuos en soles, hay fondos mutuos en dólares. Lo que nosotros siempre le decimos a nuestros amigos que nos consultan es que aquí lo que tienen que hacer es construir un patrimonio con portafolio amplio, es decir, una parte en soles, una parte en dólares y quizás una parte en algún otro activo, como pueden ser, por ejemplo, acciones de empresas mineras, que sean mineras de cobre, que sean mineras de oro, que sean mineras de plata, porque esas acciones difícilmente se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque el precio del oro sigue subiendo. Imagínense, hace un mes nosotros dudábamos que llegara a $3.500 la onza Troy de oro en el mercado de Londres. Hoy día, esa onza que estaba en 3.500 hace un mes, está hoy día en 3.775. Ya están corriendo las apuestas que en qué momento en los próximos 2, 3 días llega a 3.800 y que todo el mundo ya apuesta que cierre el año en 4.000. Imagínate Hay esa bancos, subida. Qué hay lindo sería. bancos de inversión que están apostando y proyectando 4.000 al cierre del año. Así es. Y los bancos centrales, la mayor parte de los bancos centrales de los países ricos o adinerados, como quisiéramos llamarlos, ya están comprando más y más oro para reemplazar al dólar como su reserva internacional. O sea, lo que tienen guardado como reservas, nosotros le llamamos a eso RIN, ¿no? Reservas internacionales netas o la posición de cambio, que también es ya las reservas propias del Estado peruano. Esas deberían tener, pues, siguiendo el ejemplo de Inglaterra, siguiendo el ejemplo de Holanda, siguiendo el ejemplo del propio Estados Unidos, deberíamos estar comprando más oro. Ahora, lo que sería fantástico es que los peruanos de a pie, esos que compran o que compraban dólares para protegerse, pudiesen también comprar oro para protegerse, ¿no? Como en otras partes del mundo. Eso todavía nuestros dirigentes político-económicos parece que no han entendido que hay que proteger a nuestros ciudadanos dándoles mejores oportunidades de cómo ellos puedan proteger a su vez su patrimonio ahorrado, por chiquito, mediano que sea, eso debería contemplarse, ¿no? En la legislación de nuestro país. Mira, y eso del tema del oro, de hecho, la tendencia a subir. No puedes ahorrar en oro para el Perú, salvo que apuestes en una minera. Y entonces el ciudadano dice, ¿y qué hago con mis ahorros? El dólar en el Perú se ha depreciado 7% de lo que va el año. Y cuando ahorras en dólares, la mejor tasa que te pagan es 4%. El Sí. ejemplo real se ha perdido 3%. Pero controla, por ejemplo, en fondos mutuos. El fondo mutuo no te garantiza la no pérdida de capital, pero de todas maneras invierte en una cartera de monedas, de acciones, de bonos. Puede ganar o perder. Entonces, no vas a aconsejar la diversificación, no otra alternativa. Es decir, No, no hay más alternativas, lamentablemente, en nuestro país cuando deberían haber. Ahora, hay gente que está ahorrando, claro, gente con mucho mayor poder adquisitivo, pero gente que está ahorrando en ladrillos y en cemento. Y cuando digo ladrillos y cemento, me refiero a que están comprando departamentos para alquilar, ¿no es cierto? Buscando que la mezcla de la revalorización del inmueble más el alquiler le rinde y lo protege, digamos, un poco más. De ahí el éxito, todos habrán visto, el éxito que están teniendo nuevos edificios con departamentos mucho más pequeños en términos de número de metros cuadrados. Hay departamentos 50 metros cuadrados, que es el 50 estándar. metros cuadrados. ¿Por qué se está yendo hacia ahí el mercado? Porque es mucho más fácil con ahorros comprarte un departamento de 50 metros cuadrados que uno de 200 metros cuadrados, de 180, 120 metros cuadrados. Entonces, esos departamentos de 50 metros cuadrados son hoy en día en el Perú, en Lima, una alternativa de inversión a un dólar que se cae,
cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, compran esto, están comprando inclusive en planos para comprarlo a mejor precio y esperar, ¿no? La rentabilidad ya después cuando está listo y entregado, más el alquiler que les va a producir. Alquiler que es muy rápido porque hoy en día estos departamentos pequeños tienen mucha demanda en la población joven de profesionales, digamos, recién graduados, parejas de chicos que se van a vivir juntos, ¿no? Y entre los dos, el chico y la chica, tienen para cumplir con ese alquiler, que no es un súper alquiler porque el departamento es pequeño, pero es un departamento nuevo, es un bien diseñado. Hay gente que ya está diseñando los muebles adecuados para ese tamaño de departamento. O sea, hay toda una cultura que antes existía en otras partes del mundo, en Europa sobre todo, y en Estados Unidos, sobre todo en la parte este de Estados Unidos, que ha llegado acá producto de estas circunstancias que estamos mencionando, ¿no? Y un tema ahí, mira, en estos departamentos pequeños, si tienen un inicial de 20-30%, la cuota del banco se paga con el alquiler y eso es Exacto, muy ventajoso. exacto. El gran problema de eso es que el día que quieras realizarlo, o sea, te dinero en efectivo, no es tan rápido recuperarlo. Eso es para personas que no tienen apuro en su inversión. Esa es la... Claro, claro, claro que sí. Totalmente claro y de acuerdo contigo, que no es pues lo líquido que mucha gente quisiera, ¿no? Para invertir, para ahorrar, digamos, 6 meses, 8 meses, para después hacer un salto y adquirir alguna otra inversión. Evidentemente, compras el departamento, pero la certeza de que en 7, 8, 9 meses lo puedas realizar no es tan fácil, cosa que sí es en algún otro tipo de activo más líquido, ¿no? Por eso yo decía, el ideal es que tuviésemos en el Perú un mercado de compra-venta de oro fino, que ese sí lo puedes realizar en minutos, sobre todo cuando tienes un horizonte, ¿no? De $4.000 la onza antes de fin de año, ¿no? Imagínate la cantidad de gente que se animaría a entrar a un mercado de ese tipo, ¿no? Y la recaudación tributaria que inclusive el Estado podría lograr aplicando un impuesto a la renta por ganancia de capital, ¿eh? No por la operación de compraventa, como no se hace en el dólar, porque el oro y el dólar deberían ser exactamente tratados igual. Es otra forma de refugiar tu ahorro, ¿no? Y en el Perú no debería ni hay impuesto al ahorro, ¿no? Claro, el gran problema es que acá hay mucho prejuicio a cuando habla de comprar oro. Inmediatamente te estigmatizan, dicen, ah, no, se va con economía ilegal. Lo cual no es verdad, pues se estigmatiza inmediatamente. Igual deberíamos hablar de la plata, ¿ah? Porque la plata también ha subido en porcentajes altísimos y no va a dejar de seguir subiendo, por razones distintas probablemente que el mercado del oro, pero hay cada vez más usos industriales de la plata. Por ejemplo, en todo lo que es paneles solares se está usando una especie de película detrás de plata que ha elevado, ¿no? El consumo, la demanda del mineral, del metal plata, y eso ha elevado sus precios también. Entonces, también debería, como antes, acuérdate, habían las monedas de Perú, el sol de plata de 9.26, eso debería estar disponible también para los ciudadanos, ¿no? O sea, por eso busquémosle, démosle a las personas en el Perú mayores opciones, fomentemos el ahorro dándole más opciones de rentabilidad, de tranquilidad y de seguridad. Eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, eso es parte del tema. Seguimos después del corte. De bloque, por supuesto. Estamos hablando de posibilidades de ahorro. Se acaba de aprobar el octavo retiro de hasta 21.000 soles, 21.000 fracción. Sí, Pero la pregunta es, ¿qué hago con mi retiro si es que tengo la disponibilidad de tratar de invertir? Es una buena pregunta, porque va a haber una buena cantidad de retiros y una buena cantidad de gente con liquidez, gente que no tiene apuro, gente que dice, no creo en la FP, prefiero exacto. guardar. Mira, si tú miras la estadística de los 7 retiros anteriores, ¿no es cierto? Donde siempre se habló de la calamidad que esto iba a generar, y el colapso de la economía.
porque qué barbaridad, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor parte de esos dineros se fueron a los fondos mutuos, te cuento, que es una alternativa de ahorro hasta con mayor rentabilidad muchas veces y con, digamos, un mayor control de tu propiedad, de tus recursos. No hay nadie que te diga, no, ya no lo puedes sacar, nunca más lo sacarás, etcétera, etcétera, etcétera. No, la gente va muy entusiasta y ha participado en los fondos mutuos. Entonces, ahí tenemos un tema muy importante. Ahora, he escuchado también que este retiro, que va a tener pues, consecuencias nefastas según los amigos de las AFPs, resulta, César, que más del 50% de esos recursos totales están invertidos fuera del Perú. Y ahora se ha autorizado que hasta el 80% de todos esos recursos puedan invertirse fuera del Perú. Y entonces, uno de los entusiasmos que uno tenía con respecto a las AFPs era que, bueno, por lo menos parte de esos ahorros se invertían en el país, ¿no es cierto? Pero cuando tú miras los datos, están invertidos afuera. Entonces, escuchaba el otro día a un colega, vamos a llamarlo así, que decía que este retiro octavo iba a afectar muchísimo, ¿no es cierto?, el sector construcción, porque ya no iba a haber dinero disponible para el crédito hipotecario. Y yo me sonreía y decía, pero ¿de qué crédito hipotecario? Me imagino que en Londres, en Nueva York, ¿no es cierto? En las casas financieras donde está invertido, está depositado esos recursos nuestros de ahorro de las AFPs, porque la mayor parte está afuera, no está acá, ¿no? Entonces, claro, ahora, regresando a tu comentario, ¿qué podemos decirle a nuestros amigos que van a retirar? Bueno, quizás ahí podrán tener algunos, eso que tú decías, aunque sea la cuota inicial, para comprarse un departamentito de 50 metros y que después el alquiler le permite ir capitalizando, por lo menos se puede ir capitalizando en el tiempo, ¿no? Una alternativa, claro, no tan líquida como tú muy bien dijiste, pero es una opción mejor que dejar tu dinero durmiendo en la AFP, ¿no? Y ahora, cuando habla de fondos mutuos, es importante señalar para el ahorrista en fondo mutuo que tiene que informarse bien. Hay diversidad de fondos mutuos. Uno, por ejemplo, cartera de monedas, tiene buen riesgo, ¿no? Dólar, libra esterlina, yen japonés, euro, su Sí, riesgo. Otra cartera es, por ejemplo, inversiones en empresas del sector extractivo, petroleras, mineras. Depende de qué empresa te pongan en el horizonte de la cartera. Entonces, claro, la recomendación es que aquellos que en los sistemas financieros que te recomienda un fondo mutuo, que te enseñen qué cartera van a apostar. Y eso exige es eso. importante, Eh, claro. eh, lo que tienes que exigir, a ver, en qué vas a invertir ese fondo, ¿no? Que cómo se va a constituir. Eso es lo importante, ¿no? O sea, que todos ponemos plata y hacemos ese fondo mutuo, por eso se llama un fondo mutuo, porque acumula dinero de Juan, Pedro, Enrique y Julia. Y entonces, a ver, señor, usted va a invertir nuestro dinero, lo va a gestionar, lo va a manejar. Cuéntenos cuáles son los criterios básicos de este fondo mutuo A, porque hay fondo mutuo B, C, D, y yo quisiera de alguna manera tomar mi decisión, ¿no? Y ahí puedes consultar con gente, pueden consultar con inclusive el doctor César Gutiérrez para ver qué podemos recomendar, qué es lo que creemos nosotros que puede ser. De repente, el próximo programa podemos hacer un pequeño análisis de qué está ocurriendo y qué rentabilidades hay acumuladas en lo que va del año según los distintos fondos mutuos. Eso podría ser una herramienta muy útil a muchas personas amigas, ¿no? Porque hay que orientar, o sea, la gente no conoce el detalle. Hay Exacto. bancos, sí, he tenido oportunidad de participar en varias reuniones que convocan bancos a potenciales inversionistas, donde sí le explican la cartera, pero el inversionista tiene que tener un conocimiento también. Y es que el próximo programa vamos a explicar diversas carteras que son una oportunidad a la gente de saber cómo digerir propuestas del sistema financiero.
nos comprometemos a eso para el próximo programa, de todas maneras, ¿no es cierto? Porque sí, es un hecho evidente que este octavo retiro ya está totalmente zanjado y aprobado, a pesar de todos los comentarios negativos provenientes fundamentalmente de personas vinculadas a la SFP. Entiendo que les moleste, entiendo que no les caigamos simpáticos por nuestra opinión de que son no la mejor inversión ni la mejor alternativa de cómo manejar un fondo de previsional a futuro, pero bueno, la discrepancia es sana en un país como el mío todavía, ¿no? Ahora, los anuncios catastróficos, apocalípticos, Guido, Sí, que pues, empezaron del primer retiro. En el momento del primer retiro, el fondo total era 50.000 millones de dólares. Ahora estamos en la mitad y no se acabó las FPs. no, Ahí, pues. ahí están, así que no nos asusten, pues. Estamos curados del susto. Sí, pues, y además, hagan su trabajo y háganlo como deben ser, ¿no? O sea, mejoren, no empeoren con leyes, justamente más anti-ahorrista y anti afiliado, como las que han sacado últimamente, ¿no? Eso está clarísimo. Pero bueno, vamos Pero un poco más allá. tienen, tienen cargo de conciencia, Guido. Sí, ¿no? Ellos, claro, promovieron con la bancada de Congreso, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, ese mamarracho de legislación. Pero tan pronto salió un grupo de gente a protestar a Plaza San Martín, pero se hicieron todos. Nadie es culpable. La pregunta es: ¿quién hizo esto? Todos Sí, se criticaban. es un hijo sin padre, ¿no? Claro, un Sí, bastardo. pues, qué horror, qué horror. Oye, cambiando un poco de tema, hablábamos de que la plata ha subido mucho porque los paneles solares la están absorbiendo tremendamente. Y hay toda una serie de cosas nuevas atrás del mundo de los paneles solares, ¿no? Sí, en el Perú se está experimentando, aunque los propios promotores no se dan cuenta. Pero tenemos un día, Guido. En el Perú existen 84 proyectos de energía solar. ¿Cuántos? 84 ¡Ah! Caramba, qué y, buen se- número. y 74 de eólica. La pregunta: ¿hay sitio para todos? La respuesta es no. ¿Qué está pasando? Cuando tú intentas vender energía, tú puedes vender solar de día. Yo vendo pues el solar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero la regla del sistema es que te evalúan por el suministro todo el día. Entonces, ¿qué pasa a las 5 de la tarde? Después de las 5, no tengo suministros. Entonces aparece alguien que acá en Perú 6 empresas que te dicen: yo vendo de día, de noche, a cualquier hora. ¿Por qué? Porque tiene hidroeléctrica, termoeléctrica, solar y eólica. Entonces tú eres solo solar y no es solar. Estas empresas integradas te venden el solar muy barato de día y se recuperan de noche. No tienen ninguna opción. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Para ser gente del mercado, ¿qué necesitas? Solar con batería. Y cuando es solar con batería, la inversión en solar puro era $600.000 por megavatio. Cuando le metes batería, te subes a 1.300.000. Ah, Ya, caramba. ya no es competitivo ni con el gas natural. Entonces, el mercado se está metiendo a que se concentre la oferta en aquellos que tienen mixtura. Todos son empresas grandes: Carpa, Fede, Acti, Luz del Sol. Son los únicos que realmente le dicen a los promotores solares: construye, yo te compro la energía, o no existe. Y eso es lo que está pasando en el mercado solar en el Perú. Una pregunta, César. ¿Y si yo, por ejemplo, invirtiese en solar y eólica, el viento sopla de noche fuerte o no? Sí, pero muy variable. Yo estudio ese tema en las 4 estaciones del año. Y tú tienes, por ejemplo, agosto, el mes de los vientos. Puedes tener, digamos, tu capacidad de 100 el 1 de agosto del año 2023. El 1 de agosto del año 2024, cero.
El 1 de agosto 25, 50. Entonces es impredecible. Entonces no hay tendencia. Y el gran problema del solar con batería es que cuando carga las baterías, de día, o sea, Claro. parte de tu producción se va a cargar la batería. Y cuando entra de noche, la recomendación del fabricante de la batería te dice, no descargues todo, descarga el 80% de cliente con 20 remanentes hasta la próxima carga. Cuando termina su hora de las 11 de la noche. ¿Y qué hace entre 11 de la noche y 8 de la mañana? Si tiene cliente, tiene que salir a comprar energía de terceros para poder abastecer. Es un tema complejo para alguien que no está metido al mercado. Solo aquellos que tienen pintura térmico, a gas natural, hidroeléctrica, solar y eólica pueden competir en ese mercado. Pero está Dime una sí, cosa final. El precio del petróleo se ha caído también. Van como claro, que de la mano con el dólar. Y eso afecta también el mercado de la energía, porque hay la parte térmica que va con diésel, ¿no? bien, el Perú, por el momento, llegamos a pagar natural. O sea, el despacho de la oferta es por costo variable de producción. Hidroeléctrica, cero costo variable. Renovables, cero costo variable. Y ahí entramos a la de gas natural. El gas natural es barato en el Perú. Y es barato por un precio regulado. Diverge inclusive el mercado americano de la costa de Luisiana. Pero el problema es que esa oferta barata se acaba el otro año. El otro año la oferta hidráulica, renovable y gas natural del Perú se agotó. Se acaba ahí para un no, porque hay un conjunto de centrales a diésel. Y el problema con el diésel es que si el costo variable de producción de una central a gas es como 35, el diésel 200. Y vamos a tener un salto abrupto. Pero igual, los 6 grandes van a concentrar su solar, eólico, térmico, y tienen térmico a gas y a diésel, ¿verdad? Entonces tienen todo el paquete y no va a permitir entrar a nuevos operadores independientes. Es un gran problema en el Perú. La pregunta es, ¿solución a eso? Sí, que se llama la creación de un mercado de servicios complementarios. ¿Qué significa eso? Empresas que dedican a invertir en baterías y le venden el servicio de baterías a los solares y a los eólicos. Ajá. O sea, Pero, como un negocio aparte, como un claro, negocio alternativamente, yo pongo negocio de baterías para claro, acumular. así es. Y eso se llama mercado de servicios complementarios. Ya, ya, ya. La ley en Interesante. Perú, la ley en Perú lo permite, pero los propios renovables en Perú no se dan cuenta. Ellos creen que el servicio complementario se lo va a dar un tercero, que son las propias empresas que operan. Y eso no, nunca te va a dar servicio complementario. El único que te lo puede dar para que compites es alguien que no está operando en el sistema, o que Claro, opera solamente el servicio complementario. Es un gran cambio. Y otro tema que tú has mencionado, ganar eficiencia en los paneles fotovoltaicos solar. Lo tradicional es una caja de paneles que produce energía eléctrica. Hoy día existen paneles bifaciales, o sea, por dos lados. Y eso permite aumentar la producción del 25%. Y eso tampoco se está viendo en el Perú. Pero está muy tradicional una legislación promotora, pero se reglamenta mal. Pero en el Perú hay espacio. Si hace claro. el servicio complementario, esto debería funcionar muy bien. Perfecto. Bueno, pues, muy bien. Creo que nos vamos a un cortecito y regresamos en nuestro tercer bloque. Ahí vamos. Amigos, en este tercer bloque vamos a comentar algo que merece mucha reflexión y es básicamente un aprendizaje para países como el mío. Fíjense, una estrategia de desarrollo económico siempre tiene que ser coherente y consistente. En el caso norteamericano, tenemos que se está priorizando y forzando a las empresas manufactureras
a reinstalarse en Estados Unidos, pagar empleo al trabajador, lo que ellos llaman el obrero de blue collar, ¿no? De la zona justamente del centro de los Estados Unidos. Pero la economía americana es mucho más dinámica en el sector servicios. Es en el sector servicios donde se dan las grandes ganancias y la gran actividad económica en Estados Unidos. Hablamos del Silicon Valley, hablamos de todo lo que es la tecnología del software, hablamos de todo ese tipo de industrias, entre comillas, servicios fundamentalmente. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que el gobierno, hace 3 días, el gobierno norteamericano ha incrementado violentamente el costo de la visa de trabajo para extranjeros. ¿Quiénes son los más afectados? Empresas norteamericanas y extranjeras que traían a Estados Unidos a trabajar a personal altísimamente calificado en el sector, evidentemente, de cómputo, en el sector servicios, en el sector medicina, en el sector diseño de tecnologías de última generación, por ejemplo, todo el mundo de los chips, el mundo de, ¿no? De todo este tipo de actividades tremendamente importantes. ¿Quiénes son los más afectados? Indios, chinos y coreanos. Y todo el mundo dice, oye, pero si eso es lo más rentable que tenía la economía norteamericana, ¿qué les está pasando? O sea, están priorizando lo no rentable, que no son competitivos, y están castigando a lo altamente competitivo de la economía norteamericana. Miren lo que es un típico ejemplo de error de estrategia de crecimiento económico, ¿no? Mire, y ha sido prurito de la política contra el migrante. Es todo lo que motiva esta tontería, pues es una tontería. Y han tratado de ser muy disuasivos deportando coreanos que trabajaban en Hyundai, que es mano de obra no calificada. Inmediatamente vino esta medida que tú estás anunciando. Es como el Perú, Guido. El prurito antivenezolano tampoco es bueno por definición. Hay gente de Venezuela con muy buena formación académica en Claro. electrónica y medicina, pero lamentablemente el prurito anti hace que tomen medidas completamente arbitrarias y contraproducentes con la economía. Sí, no, definitivamente. Además, ayer en Naciones Unidas, el presidente norteamericano le ha dicho a Europa que realmente está al borde del colapso por haber no manejado adecuadamente su política migratoria, lo cual ahí hay elementos de validez también, porque no han sido bien manejadas esas, digamos, oleadas de migración de población de origen musulmán, de población de origen subsahariano, africano, etcétera, que han permitido el surgimiento de guetos y centros totalmente ajenos a la cultura de los países europeos. Pero digamos que el mundo se globalizó y en esa globalización se han dado nuevas especializaciones, ¿de acuerdo? Y se han dado nuevas divisiones del trabajo. Y entonces es en ese contexto de las nuevas formas de división del trabajo, donde la tecnología juega un rol importantísimo, donde la informática juega un rol importantísimo, los gobiernos tienen que tener muy claro qué tipo de población necesitan y qué tipo de educación tienen que brindarle a su población para potenciar los sectores productivos que la nueva división del trabajo está haciendo que unos países se desarrollen en ciertas líneas y otros países en otras, ¿no? Mira, la migración de indios a Europa y Estados Unidos te ha aparejado mucha tecnología y mucha especialización india. En el caso argelino, por ejemplo, que tanto se habla más de la cultura musulmana, ¿quién te conoce más de gas en esa zona? Los argelinos, que portan gas vía Italia y vía España. Conocen muy bien el mercado y la operación de gas natural. Entonces, ese prurito antimigrante es absurdo, porque tiene mucho que enseñar. Sin duda, claro que sí. Y donde está la falla es que, digamos, como hay un rechazo, como aquí también, tú lo has mencionado en el caso venezolano, ¿no es cierto? Se produce un rechazo en lugar de ver la forma cómo incorporar esa población
a la cultura nacional, a la sociedad peruana, etcétera, etcétera. Igual ha pasado en Europa. Hay zonas en Francia, por ejemplo, en París, que son realmente guetos, ¿no? O sea, guetos de cultura musulmana donde ya no pueden entrar los franceses, porque hay rechazo de ida y de vuelta, ¿no? Ya se está creando ahí un conflicto que probablemente va a acabar en una situación de violencia muy complicada. Es que muchas veces perdemos la perspectiva, ¿no? Que es una perspectiva, digamos, que merece ser repensada. Míralo, pongámoslo un caso extremo. Yo me voy a un caso extremo. El tema de Gaza, el tema entre las dos culturas, ¿no? La cultura musulmana y la cultura judía. Hoy en día, yo te pregunto, César, ¿quién está ganando esa guerra? La están ganando los de Hamas, porque han logrado, claro, dentro de una estrategia para mí desquiciada, por supuesto, pero han logrado que el mundo se ponga del lado finalmente de el contrario a Israel por los efectos de esta guerra. Y ya hay Y varios bueno, países. cuando de víctima a victimario, esto es Exacto. lo que está ocurriendo en el mundo. Y además, el señor Netanyahu no ha logrado el objetivo de todo esto, que era liberar a los rehenes. ¿De acuerdo? ¿Y qué están logrando lo de Hamas? Que ya hay 4 países que han reconocido el Estado de Palestina. Imagínate, producto de como reacción a toda la destrucción y las 90.000 muertos que hay en Gaza. O sea, ojo, que muchas veces el objetivo puede tener mucho sentido, pero mucho tiene que ver el medio que utilizan para llegar al objetivo, ¿no? El Y no, señor presidente norteamericano quiere Make America Great Again, ¿no es cierto? Pero con fábricas de automóviles que no son competitivos en el mercado mundial, no lo vas a lograr, ¿no es cierto? Así de claro, que ya esa tecnología la han desarrollado otros más eficientemente. Señor, hay una nueva división del trabajo, entiéndalo. Ahí estamos. mira, y ayer que celebrado mundialmente por la derecha la venta de acciones de BID por parte de Warren Buffett. Sí, Pienso que de hecho nada, pues el mercado bajó 2 o 3% la acción. No ha pasado lo que ha pasado con Tesla, un desplome de acciones. Así que no se debe mucho. Warren Buffett sabrá por qué vende el negocio, pero no significa que la industria de autoeléctrico sí no va a desaparecer. Eso, Warren Buffett ya ganó lo que quería ganar con la crecida del valor de BID. Ahora probablemente quiere ponerse líquido porque ya sabe dónde más va a invertir para volver a sacar otra vuelta más por de supuesto, tuerca a su capital. Eso es lo que hace el señor Warren Buffett. pero acá la derecha lo celebra como si fuera, va a quebrar los chinos, no van a quebrar. No, Sencillamente distorsión de ideas, distorsión de inversiones, como el caso de la visa que estás hablando, y claro, gran estigmatización de inmigrantes innecesariamente. así es, así es. Pero bueno, así funcionan hoy día el mundo, es una cosa nueva. Ya hemos perdido en perspectiva ciertos criterios de eficiencia, de competencia, de competitividad, y estamos regresando pues a un periodo un poco más oscuro y cerrado, con proteccionismos equivocados y con mercantilismos equivocados. Lamentablemente eso está ocurriendo, ¿no? Y en el Nosotros, mercado dirán, digo, al final las cifras son las que hablan. sí, Así que pues, los resultados lo verás muy pronto y van a así ser es. contraproducentes o promotores de este tipo de políticas. Así es. Bueno, nos vamos al tercer bloque, al cuarto bloque, pequeño corte y regresamos. En este cuarto bloque vamos a ver dos temas locales. Uno, la exploración petrolera en la costa norte del país, y el segundo tema es la ayuda a Petroperú por parte de la caja fiscal. Bueno, vamos con el primer tema. Se ha anunciado con bombos y platillos durante meses de un supuesto hallazgo petrolero en la costa de Trujillo. Y se celebró con bombos y platillos. Le llegaron a una empresa que se llama Chevron.
que es una empresa grande, americana, y en buena hora que viene al Perú. Da confianza. Pero ¿qué ocurre? Es importante poner las cosas en su contexto. La llegada de Chevron llega para ser socio de una empresa que yo opera en el Perú, que se llama Anadarko. Anadarko es una empresa petrolera que tiene 3 lotes, el Zócalo Continental, de Lambayeque, de La Libertad y Ancash. El propietario de Anadarko es otra empresa americana que se llama Occidental. Anadarko viene trabajando desde el 2017 haciendo indagaciones geológicas. Y sus indagaciones le han dado bastantes indicios de poder encontrar petróleo. Eso ha sido promocionado por ellos en Estados Unidos y han conseguido convencer a Chevron que sea su socio. Entonces, la llegada de Chevron significa voy a ser socio de Anadarko. ¿Para qué? Para perforar 3 pozos, uno por cada lote. La pregunta era, oiga, ¿y cómo no se están anunciando miles de barriles, millones de pies cúbicos de gas? Bueno, era dar los resultados, porque los verdaderos resultados se dan con el perfor. Y la pregunta que hicimos acá varias veces es, ¿y cuándo perfora? Bueno, se acaba de anunciar oficialmente coincidencia del proceso de perforación. Y lo que han dicho es, empiezo en marzo del otro año, porque es importante. En marzo y por 24 meses, o sea, un anuncio de realizar la reserva que encuentren, se estará fuera de este gobierno, no en este gobierno. Importante porque cada pozo es uno por lote, cuesta aproximadamente 60 millones de dólares. Estamos hablando de 180 millones de dólares de inversión, cosa que había desaparecido en exploración al Perú. La inversión en exploración al Perú en 2011 fue 600 millones de dólares, en 2022 fue 2 millones. Estamos recuperando una serie inversora, 180 versus 600 en 2011. Buena noticia, sí. Habrá reserva. Sabremos cuando publiquen sus resultados de la perforación que se van al siguiente gobierno. O sea, el crédito no se lo ve a este gobierno. Es importante la aclaración, porque acá se han vendido ilusiones de navegar un mar de petróleo y de bolsones de gas. Eso no es cierto hasta que la perforación nos indique qué es lo que es un primer tema. El segundo tema, el tema de la ayuda que está dando el FICO a Petroperú. Y eso hay que explicarlo. Petroperú, en febrero de 2024, recibió una línea de crédito para importaciones de petróleo crudo y de combustible, como petróleo diésel, que se importa, de parte del Banco de la Nación. Esa línea de crédito de febrero de 2024 fue por $1.000 millones de dólares. ¿Cómo funciona esta línea de crédito? Es lo que se llama una línea de crédito revolvente. Es decir, importo, Banco de la Nación me dio un crédito por 1.000 millones, recibo el crudo de combustible, vendo el combustible y recupero una cantidad de dinero que pago al banco, con lo cual la línea de crédito queda en cero y me vuelve a dar 1.000 millones. Eso se llama línea de crédito revolvente. Pero ¿qué ocurrió en el 2025? En junio y julio de 2025, Petroperú no le pagó a la Nación 180 millones de dólares. Pero tuvo que asumir la caja fiscal. Es una información pública que la hizo de conocimiento de todos el Banco Central, en lo que llaman sus notas de inflación mensuales. Ahora, el domingo pasado nos sorprende con un anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas y una asociación ministerial. ¿Y qué es el anuncio? Vamos a emitir bonos. ¿Para qué? Para honrar los incumplimientos de Petroperú de agosto y septiembre. ¿Cuánto está incumpliendo ahora en agosto y septiembre? Después de haber incumplido 180 millones de dólares en junio y julio.
está incumpliendo en 287 millones de dólares. Con el crédito grabado con el segundo a parar y el garante de la caja fiscal. ¿Qué es lo que está haciendo la caja fiscal? El Ministerio de Economía y Finanzas. Está emitiendo bonos en el mercado local por 287 millones de dólares. Lo que el recaudo se lo entregaba a Banco de la Nación porque no pagó Petroperú. Es una ayuda enorme que está dando al fisco a Petroperú. Pero el mensaje, ¿cuál es? La línea de crédito que les dieron de 1.000 billones, con los 180 que incumplió en junio y julio, con los 87 que incumplieron en agosto y septiembre, casi el 46% de la línea no está siendo honrado el pago. En no se honrado el pago, la caja fiscal tiene que endeudarse. Ese es el mensaje, muy mal mensaje, mientras que Petroperú, el discurso de triunfalismo, que no se condice con la realidad. La realidad nos dice, no están pagando sus deudas, pero no pagan sus deudas, la caja fiscal tiene que comenzar a batalla. Solución a corto plazo, ninguna. Las empresas que son viables económicamente petroleras son aquellas cuya deuda es 1.5 de su patrimonio. En Petroperú, su deuda es 3 veces su patrimonio. La única forma que sea viable es que el Estado asuma 3.000 millones de dólares de deuda. Y la pregunta es si hace eso, después cómo recupera. Y mi propuesta, mi convicción es, si lo hace, tiene que vender la empresa. Y lo que recauda, vas a recuperar algo de lo que pusiste. ¿Cuánto cuesta el aumento del Estado? Con aumento de capital, 2.835 millones de dólares. Y con línea de crédito, 2.300. Es decir, hasta el momento el Estado se ha mojado con Petroperú en 5.100 millones de dólares. Sin contar estos bonos que están emitiendo para ahorrarlos sin pago de Petroperú. Esa es la realidad, lamentablemente, de la petrolera. No vende el discurso, y la realidad no vende miseria. Ese es el tema. Y cuando terminamos este bloque que hemos dedicado al tema de petróleo y gas en el Perú. Nos vemos la próxima semana.